Hace décadas, millones de personas tocaron estas monedas sin darse cuenta de lo que realmente tenían en las manos. Las gastaron, las olvidaron, las dejaron oxidarse dentro de cajones húmedos y frascos cubiertos de polvo. Pero entre aquellos centavos comunes, sobrevivieron tres errores tan violentos y tan raros que hoy pueden valer fortunas capaces de cambiar una vida completa. El Wheat Penny de 1944, nacido de residuos de guerra y acero prohibido. El monstruoso Double Die de 1955, donde las letras parecen desdoblarse frente a tus ojos. Y el aterrador Wheat Penny de 1958, uno de los errores más misteriosos y escasos jamás creados por la Casa de Moneda. Estas monedas no son simples centavos, son accidentes industriales, cicatrices metálicas, pruebas físicas de fallas mecánicas ocurridas bajo toneladas de presión hidráulica dentro de fábricas donde el calor, el cobre y el caos trabajaban juntos día y noche. Y lo más perturbador es que algunas todavía podrían estar escondidas en circulación, porque mientras la mayoría de personas solo ve suciedad y metal viejo, los expertos ven señales microscópicas capaces de revelar piezas valuadas en más de $640,000. Pero existe un problema devastador. Miles de monedas extremadamente raras fueron destruidas por sus propios dueños, limpiadas con químicos, frotadas con tela, pulidas hasta borrar la evidencia histórica que las hacía valiosas. Y una vez que el daño microscópico aparece, ya no existe forma de revertirlo. Hoy vamos a entrar en el lado más oscuro de la numismática estadounidense. Un mundo donde errores imposibles escaparon de la maquinaria oficial, donde pequeñas anomalías químicas crearon fortunas gigantescas, y donde un simple centavo podría esconder uno de los secretos más peligrosos del mercado de coleccionistas, porque después de este video, jamás volverás a mirar un wheat penny de la misma manera. I prefer this response. La mayoría de las personas jamás miran dos veces una moneda oxidada en el fondo de un cajón. La toman con los dedos, la lanzan sobre una mesa, la olvidan dentro de un bolsillo lleno de polvo y humedad. Pero algunas monedas esconden secretos industriales tan violentos, tan raros y tan costosos, que un simple error microscópico puede transformar un centavo común en una reliquia valuada en más de $640,000. Y el Wheat Penny de 1944 es una de esas monedas, porque detrás de su color cobrizo existe una historia nacida del caos de guerra, del metal reciclado, de maquinaria brutal y de errores mecánicos que jamás debieron sobrevivir. Errores que todavía hoy siguen apareciendo dentro de frascos antiguos, cajas olvidadas y herencias familiares. Y lo más aterrador es que muchas personas destruyen estas monedas sin siquiera darse cuenta. Bienvenidos a un viaje forense dentro del mundo oculto de los centavos más peligrosamente valiosos de América. Bienvenidos a Channel Coin. La historia del Wheat Penny de 1944 comienza en uno de los momentos más oscuros de la industria estadounidense. Las fábricas trabajaban día y noche. El cobre era un recurso estratégico de guerra. Cada fragmento metálico era controlado. Cada tonelada era destinada a municiones, cables militares y armamento. Por eso, en 1943, la Casa de Moneda abandonó temporalmente el cobre y comenzó a fabricar centavos de acero recubiertos en zinc. Aquellas monedas plateadas parecían frías, artificiales, casi fantasmales. Pero lo que nadie imaginaba era que ese experimento industrial dejaría residuos invisibles dentro de las enormes prensas hidráulicas de acuñación. Cuando llegó 1944, el gobierno decidió regresar al cobre. Sin embargo, no era cobre puro como antes. La composición cambió radicalmente. Gran parte del metal provenía de casquillos militares reciclados, munición usada, restos de guerra fundidos bajo temperaturas extremas. Ese detalle histórico convirtió al Wheat Penny de 1944 en una moneda químicamente distinta a casi cualquier otra emisión anterior. El metal reaccionaba diferente. El brillo envejecía diferente. La oxidación avanzaba de manera diferente. Y justamente ahí comienza el verdadero misterio. Porque algunas monedas de 1944 fueron golpeadas accidentalmente sobre planchas de acero sobrantes del año anterior.
Un error imposible, un accidente industrial que jamás debió existir. Pero ocurrió. Y esas pocas monedas sobrevivientes se convirtieron en algunos de los centavos más valiosos jamás descubiertos. A simple vista parecen normales, pequeñas, inofensivas. Pero un auténtico Wheat Penny 1944 de acero produce un sonido distinto al caer. Tiene una reacción magnética inmediata y presenta una textura superficial extremadamente particular debido a la interacción entre el zinc envejecido y décadas de humedad microscópica. Muchos falsificadores intentaron fabricar copias alterando fechas o cubriendo monedas comunes con materiales artificiales. Pero los expertos numismáticos detectan el fraude observando detalles casi invisibles: la profundidad exacta de los números, la presión del golpe original, las microfracturas del metal, la distribución del desgaste. Porque una moneda auténtica deja cicatrices industriales únicas. Y aquí es donde muchos coleccionistas destruyen fortunas enteras sin saberlo. Cuando encuentran una moneda vieja, intentan limpiarla. Usan químicos, vinagre, bicarbonato, cepillos, incluso paños abrasivos. Ese es el peor error posible. Cada vez que una superficie original es frotada, millones de líneas microscópicas quedan grabadas sobre el metal. El brillo natural desaparece. La pátina histórica muere. Y el valor puede colapsar instantáneamente. Un wheat penny raro con superficie original puede alcanzar cifras monstruosas. Pero la misma moneda limpiada agresivamente puede perder casi toda su importancia numismática. Los expertos llaman a esto daño forense irreversible, porque bajo magnificación extrema, la moneda literalmente revela el ataque químico sufrido durante la limpieza. Las líneas quedan expuestas para siempre, como heridas microscópicas imposibles de ocultar. Por eso algunos de los centavos más caros del planeta conservan incluso manchas oscuras, oxidación parcial o tonos rojizos irregulares. Eso demuestra autenticidad. Historia. Supervivencia. Y en el Wheat Penny de 1944, el color es absolutamente crucial. Los ejemplares conocidos como Red poseen un brillo rojizo original extremadamente difícil de conservar. Ese resplandor aparece solamente cuando el cobre evitó décadas de contaminación atmosférica y oxidación severa. Encontrar una moneda completamente roja después de tantos años es casi un milagro químico, especialmente porque el cobre reacciona constantemente al oxígeno, a la humedad y hasta a los aceites naturales de la piel humana. Por eso los coleccionistas profesionales jamás tocan una moneda valiosa con los dedos desnudos. Usan guantes, pinzas especiales, ambientes controlados, porque una simple huella puede iniciar lentamente un proceso de corrosión invisible. Y cuanto mejor es la preservación, más salvaje se vuelve el precio. Un Wheat Penny 1944 Steel auténtico y certificado en condiciones extraordinarias ha superado valores cercanos a los $640,000 en el mercado especializado. Una cifra que parece absurda para un centavo. Pero dentro del universo numismático, la rareza extrema destruye toda lógica convencional, especialmente cuando la moneda nació de un error histórico irrepetible. Los coleccionistas buscan desesperadamente características específicas: marcas de seca, brillo original, presión correcta de acuñación, ausencia de limpieza, detalles completos en las espigas de trigo y bordes intactos sin alteraciones modernas. Incluso pequeños defectos mecánicos pueden multiplicar el valor. Algunas piezas muestran duplicaciones sutiles causadas por vibraciones violentas en los troqueles. Otras presentan RPM, conocidas como Repunched Mint Marks, donde la marca de seca fue golpeada más de una vez debido al caos operativo de la época. Esos errores son como huellas digitales industriales, pruebas físicas del estrés extremo que soportaban las máquinas durante la producción masiva de guerra. Y mientras millones de monedas eran creadas rápidamente, unas pocas escapaban imperfectas. Esas imperfecciones hoy valen fortunas. Pero hay algo aún más inquietante. Muchas de estas monedas raras siguen circulando sin ser reconocidas. Sí,
Ahora mismo alguien podría tener una dentro de un recipiente oxidado en la cocina, en una caja heredada, o mezclada entre monedas comunes dentro de un viejo cajón, porque el ojo humano promedio jamás detectaría la diferencia. Y eso convierte al Wheat Penny de 1944 en una auténtica bomba silenciosa dentro del mundo de la numismática. Una moneda nacida entre fuego industrial, residuos de guerra y errores mecánicos imposibles. Pero el verdadero horror comienza cuando aparecen ejemplares con alteraciones aún más extrañas. Centavos donde los números parecen deformarse, donde el metal muestra colores imposibles, donde ciertas marcas revelan fallas tan raras que algunos expertos tardaron décadas en comprenderlas. Y una de esas variantes ocultas provocó auténticas guerras entre coleccionistas millonarios. Porque el siguiente centavo no solo sobrevivió a la maquinaria de guerra estadounidense, también desafió las leyes normales de la acuñación. Y cuando finalmente salió a subasta, el precio dejó sin palabras incluso a los veteranos más experimentados del mercado numismático. Hay monedas que nacieron normales, silenciosas, olvidadas por el tiempo. Y luego existen monedas como el Wheat Penny de 1955. Una pieza tan extraña que parece haber sido golpeada dos veces por la realidad. Porque cuando algunas personas lo observaron por primera vez bajo la luz, sintieron algo perturbador. Las letras parecían moverse. Los números parecían vibrar. El rostro de Lincoln parecía desdoblarse como una sombra mecánica atrapada dentro del metal. Muchos pensaron que era un defecto insignificante, un simple error visual. Pero décadas después, el mundo numismático descubriría que aquel accidente industrial se convertiría en uno de los errores de acuñación más famosos y violentamente deseados de toda la historia estadounidense. Y algunos ejemplares perfectos alcanzarían valores cercanos a los $450,000. Todo comenzó dentro de la Casa de Moneda de Filadelfia, un lugar donde el calor industrial, las toneladas de presión hidráulica y la velocidad brutal de producción creaban un ambiente casi inhumano. Las máquinas no descansaban. Los troqueles eran golpeados miles de veces diariamente. El metal vibraba. El suelo temblaba. Y cada segundo de producción representaba dinero para el sistema monetario estadounidense. Pero en 1955 ocurrió algo anormal, algo microscópico, algo mecánico, algo que jamás debió abandonar la fábrica. Durante el proceso de fabricación del troquel maestro, ocurrió una desalineación extrema. La imagen fue transferida más de una vez sobre el troquel, pero los impactos no coincidieron perfectamente. Ese fenómeno creó lo que hoy se conoce como el legendario Double Die Obverse, el famoso DDO de 1955. Pero esto no era una pequeña duplicación común. No, aquí la distorsión era brutal, visible incluso sin lupa. Las palabras Liberty y In God We Trust parecían partidas en dos dimensiones distintas. La fecha mostraba un efecto fantasma aterrador. Era como si la moneda estuviera atrapada entre dos golpes diferentes de la maquinaria. Y lo más increíble es que miles de estas monedas escaparon hacia circulación antes de que alguien entendiera el desastre. Las personas comenzaron a encontrarlas en cambio cotidiano, dentro de tiendas, máquinas expendedoras, bolsillos comunes. Pero la mayoría no comprendía lo que tenía frente a sus ojos. Algunos incluso creían que eran monedas falsas. Sin embargo, los coleccionistas más obsesivos entendieron inmediatamente el potencial histórico de aquel error, porque no era simplemente una moneda rara. Era evidencia física de una falla mecánica monumental dentro del sistema de acuñación estadounidense. Y cuando una moneda captura un accidente industrial auténtico, su valor puede explotar de manera salvaje, especialmente cuando el estado de conservación permanece intacto. Aquí es donde comienza la verdadera locura del Wheat Penny de 1955. La mayoría de ejemplares encontrados en circulación estaban destruidos por el tiempo, rayados, oxidados, golpeados, cubiertos de grasa, humedad y contaminación ambiental. Pero unas pocas monedas sobrevivieron en condiciones casi perfectas.
y esas piezas son consideradas tesoros absolutos. Los expertos buscan superficies conocidas como red luster, ese brillo rojizo original que aparece únicamente cuando el cobre conserva su estado químico inicial. Es extremadamente difícil de mantener. El cobre es un metal vivo. Reacciona constantemente con el oxígeno, con la humedad, con la contaminación atmosférica, incluso con el sudor humano. Cada contacto altera lentamente la superficie. Por eso los wheat pennies verdaderamente valiosos parecen congelados en el tiempo, como si hubieran escapado del envejecimiento químico durante décadas. Y mientras mejor es el color original, más agresivo se vuelve el precio. Un ejemplar DDO de 1955 certificado en estado Mint State con brillo rojo intenso puede superar cifras capaces de cambiar una vida completa. Pero aquí aparece un detalle aterrador que destruyó incontables fortunas numismáticas. La limpieza. Muchos propietarios encuentran monedas antiguas y cometen un error fatal. Intentan mejorarlas. Usan productos químicos, pasta dental, paños, limpiadores metálicos, cepillos abrasivos, y en segundos eliminan décadas de historia microscópica. Lo que el ojo humano no percibe, los expertos sí. Bajo aumento extremo, aparecen miles de líneas diminutas llamadas hairlines, microarañazos invisibles causados por la fricción del paño sobre el metal. La textura original desaparece. La pátina muere. El brillo auténtico se destruye para siempre. Una moneda rara puede perder casi todo su valor debido a una limpieza incorrecta. Y en el caso del wheat penny de 1955, eso resulta devastador. Porque los coleccionistas más importantes del mundo pagan fortunas únicamente por superficies intactas, originales, no manipuladas, no alteradas químicamente. La autenticidad superficial es parte del ADN histórico de la moneda. Y precisamente por eso los falsificadores llevan décadas intentando copiar el famoso DDO. Algunos alteran fotografías, otros manipulan monedas comunes usando herramientas microscópicas. Incluso existen falsificaciones creadas mediante grabado mecánico para imitar la duplicación extrema. Pero los especialistas detectan el engaño observando detalles forenses imposibles de replicar perfectamente. La dirección exacta de la duplicación, la separación real entre letras, la profundidad de acuñación, la presión del golpe original, las líneas de flujo del metal. Porque cuando una prensa industrial golpea una moneda auténtica, deja cicatrices físicas únicas. Y esas cicatrices cuentan la verdad. Una verdad nacida dentro del caos industrial de los años 50. El wheat penny de 1955 no es solamente un centavo raro. Es un accidente histórico congelado en cobre. Un error tan extremo que todavía hoy sigue obsesionando a coleccionistas multimillonarios, especialmente cuando aparecen ejemplares con detalles adicionales aún más extraños. Algunas monedas muestran tonalidades rojizas mezcladas con zonas chocolate profundo debido a procesos irregulares de oxidación. Otras presentan pequeños desplazamientos mecánicos causados por vibraciones de troquel. Cada variación añade misterio. Cada imperfección cuenta una historia distinta. Y cuanto más perfecta parece una moneda, más sospechosa puede resultar. Porque el tiempo normalmente deja heridas. Las monedas completamente originales conservan señales naturales de envejecimiento. Pequeñas marcas, cambios químicos sutiles, oscurecimientos auténticos. Eso es lo que buscan los verdaderos expertos. No perfección artificial, sino supervivencia real. Y mientras el mercado explotaba con la fiebre del Double Die de 1955, otra anomalía comenzó a surgir silenciosamente entre coleccionistas veteranos. Una moneda diferente, más oscura, más difícil de encontrar, y rodeada de rumores que parecían imposibles, porque algunos aseguraban haber encontrado un centavo donde el metal no reaccionaba como debía. Un centavo cuya superficie escondía señales químicas aterradoras. Y cuando los especialistas finalmente analizaron aquellas piezas bajo luz forense,
Descubrieron algo que hizo temblar al mundo numismático, algo nacido de otro error industrial que jamás debió existir. A finales de los años 50, algo extraño comenzó a ocurrir dentro de la casa de moneda. Las máquinas seguían rugiendo, el cobre seguía cayendo bajo toneladas de presión hidráulica. Pero el viejo diseño Wheat Penny estaba acercándose lentamente a su final. Era el último año de aquellas espigas de trigo legendarias. El cierre de una era metálica que había sobrevivido guerras, crisis económicas y décadas de circulación brutal. Y quizá por eso, el destino dejó una última cicatriz escondida dentro del sistema de acuñación. Una anomalía tan rara que durante años muchos expertos se negaron a creer que fuera auténtica. El Wheat Penny de 1958, Double Die Obverse. Una moneda rodeada de sospechas, de misterio, de discusiones violentas entre coleccionistas y autenticadores. Porque no hablamos de miles de ejemplares conocidos como ocurrió parcialmente con el famoso error de 1955. Aquí la situación era mucho más oscura, mucho más extrema. Los ejemplares confirmados podían contarse prácticamente con los dedos de una mano. Y precisamente esa escasez enfermiza convirtió esta moneda en una leyenda silenciosa del mundo numismático. Una pieza capaz de alcanzar valores cercanos a los 430,000 dólares cuando aparece en condiciones extraordinarias. Pero entender por qué esta moneda es tan importante requiere entrar al corazón mecánico de la fabricación monetaria. Todo comienza en los troqueles, gigantescas piezas de acero endurecido que reciben el diseño mediante impactos de precisión extrema. Cada letra, cada línea del rostro de Lincoln, cada detalle microscópico de las espigas, todo depende de la exactitud absoluta del proceso. Sin embargo, cuando ocurre una desalineación durante la transferencia del diseño, la imagen puede grabarse dos veces sobre el troquel en posiciones ligeramente distintas. Ese fenómeno crea el temido double die. Pero el caso de 1958 era diferente. La duplicación mostraba características tan agresivas y tan definidas que algunos especialistas sospecharon inmediatamente de una posible falsificación avanzada, porque las letras parecían vibrar violentamente. La fecha mostraba separación visible. Las palabras del anverso parecían deformadas por una especie de eco metálico. Era como observar un reflejo atrapado dentro del cobre. Y justamente ahí comenzó la batalla forense más intensa alrededor de un Wheat Penny. Durante años, los expertos estudiaron microscópicamente cada superficie conocida. Analizaron presión de golpe, patrones de flujo metálico, desgaste natural, reacciones químicas, incluso residuos de oxidación atrapados dentro de las zonas duplicadas. Porque falsificar un double die auténtico no es tan simple como grabar líneas extra. La acuñación real produce desplazamientos físicos únicos en el metal. El cobre literalmente se mueve bajo presión extrema. Las líneas de expansión cambian. La textura superficial reacciona diferente. Y en una moneda auténtica, esas señales son imposibles de reproducir perfectamente. El Wheat Penny 1958 DDO sobrevivió precisamente gracias a esas cicatrices microscópicas. Los análisis demostraron que la moneda había nacido realmente dentro del proceso industrial original. No era una manipulación moderna. Era auténtica. Y eso cambió todo. Porque de repente el último Wheat Penny de la historia también se convertía en uno de los errores más raros jamás descubiertos. Una combinación explosiva para el mercado numismático. Especialmente cuando aparece un ejemplar con superficies red. El color rojo original del cobre es una obsesión absoluta entre coleccionistas de alto nivel. Ese brillo ardiente solo sobrevive cuando la moneda escapó de la oxidación severa durante décadas. Algo extremadamente difícil. El cobre envejece constantemente. Respira químicamente. Reacciona con la humedad del aire, con contaminantes invisibles, con residuos orgánicos. Incluso el simple contacto humano puede iniciar procesos corrosivos lentos. Los aceites naturales de la piel penetran microscópicamente sobre la superficie,
y con el tiempo crean manchas irreversibles. Por eso las monedas verdaderamente importantes son tratadas casi como evidencia científica. Guantes especiales, ambientes sin humedad, contenedores herméticos, manipulación mínima, porque cualquier alteración destruye autenticidad. Y aquí aparece la advertencia más importante para cualquier persona que encuentre un wheat penny antiguo. Jamás limpies una moneda rara. Nunca. Ni con tela, ni con químicos, ni con agua abrasiva, ni con productos metálicos. El daño ocurre a nivel microscópico. Cuando alguien frota la superficie, elimina las delicadas líneas originales creadas por el golpe de acuñación. La textura natural desaparece. El brillo auténtico muere. Bajo aumento extremo, aparecen miles de microarañazos conocidos como hairlines. Los expertos detectan esas heridas instantáneamente, y una moneda potencialmente valuada en cientos de miles de dólares puede convertirse en una pieza común en segundos. El mercado numismático castiga brutalmente las superficies alteradas, porque una moneda limpiada ya no cuenta la historia original completa. Y el wheat penny de 1958 depende precisamente de esa autenticidad histórica. Cada partícula de oxidación natural, cada cambio químico del cobre, cada mínima marca de almacenamiento, todo ayuda a confirmar que la pieza sobrevivió intacta desde finales de los años 50. Esa supervivencia es parte de su valor, parte de su ADN numismático. Y mientras más perfecta parece una moneda, más peligroso se vuelve el análisis. Porque muchos falsificadores intentaron copiar el famoso 1958 DDO utilizando herramientas de grabado microscópico. Otros alteraron fotografías. Algunos incluso manipularon monedas auténticas para crear ilusiones ópticas bajo ciertas luces. Pero los especialistas auténticos estudian detalles imposibles de engañar. La profundidad exacta de las letras duplicadas, la dirección del desplazamiento, la expansión metálica causada por la presión hidráulica, las fracturas microscópicas del troquel. Cada elemento funciona como una huella industrial única, y precisamente por eso los ejemplares certificados son considerados tesoros absolutos, porque representan algo más grande que una simple moneda rara. Representan un accidente histórico irrepetible ocurrido durante los últimos días del diseño wheat penny, el final de una era. Después de 1958, el diseño cambiaría completamente. Las espigas desaparecerían, y una nueva generación de centavos ocuparía su lugar. Pero el cierre del wheat penny dejó fantasmas dentro del cobre. Errores, duplicaciones, anomalías mecánicas, como si las propias máquinas hubieran comenzado a colapsar lentamente antes del final. Y algunos coleccionistas creen que todavía existen ejemplares ocultos esperando aparecer. Monedas olvidadas en álbumes antiguos, en cajas familiares, en recipientes cubiertos de polvo. Porque durante décadas nadie imaginó el verdadero valor del wheat penny de 1958 Double Die. Y quizá lo más aterrador es que otras monedas igual de extrañas todavía permanecen sin identificar. Piezas donde el metal reaccionó de forma anormal, donde los troqueles dejaron marcas imposibles, donde ciertos errores parecen desafiar las reglas normales de la acuñación estadounidense. Y una de esas monedas provocó auténtico pánico entre autenticadores veteranos. Porque cuando finalmente examinaron su superficie bajo luz forense, descubrieron señales mecánicas que jamás habían visto antes.